Doctor Becerra, doctora Iliana León, ¿les parece bien si iniciamos? Adelante. Sí, me parece bien, Enrique. Que arranquemos con quienes estamos ahorita y ya que se vayan incorporando el resto de los participantes. Bueno, me voy a permitir hacer la presentación de la maestra Iliana León, Iliana Guadalupe León. Ella es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También ella ha trabajado en otros momentos como técnico investigador en el INDETEC. De hecho, a ella de alguna manera también le debemos en buena medida la celebración de estos diplomados. Desde hace 9 años ella participó en la creación de este y otros 2 diplomados en conjunto con el INDETEC, y también fue coordinadora por parte del CUSEA de estos diplomados. Entonces, muchas gracias, doctora Iliana. Ella es licenciada en Contaduría Pública y abogada por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en impuestos y candidata a doctora en Derecho por la misma universidad. Se ha desempeñado como asesora en la planeación y miembro del Instituto Tenamastli de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es miembro del Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Políticas Públicas, y también ha sido capacitadora e investigadora a nivel nacional en materia de federalismo, finanzas públicas, transparencia, rendición de cuentas y sistema nacional y estatal anticorrupción. Ella es fundadora y directora general actualmente del Instituto de Finanzas Públicas, del Instituto de Finanzas y Políticas Públicas, y miembro de la Red de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Coordinó el equipo que diseñó en materia de política pública la política pública de centros seguros de la Universidad de Guadalajara, que se celebró en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado. Entonces, es un placer tenerte, Iliana, con toda tu experiencia, para cerrar este diplomado en finanzas públicas municipales. Maestro Tonati, buenos días, felicidades por el día de ayer. Gracias, estimado doctor. ¿Cómo están? Qué gusto, Iliana, y es un gusto saludarles a todos. Buen día y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, maestro. Adelante, Iliana. Gracias. Bien, pues vamos a dar comienzo a esta última parte. Agradezco bastante las palabras del doctor Becerra. Y sobre todo, yo siempre lo he mencionado, yo me sigo sintiendo en casa cuando hablamos y colaboramos en el ámbito del marco de INDETEC, debido a que pues durante varios años estuve colaborando con ellos y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo les digo que entrar a INDETEC es entrar a la casa de la sabiduría. Bien, vamos a entrar entonces de lleno en el tema para no perder más tiempo. Voy a permitirme hacer la proyección de pantalla para poder verificar ya estos puntos. Por favor, nada más me dicen si la están pudiendo observar adecuadamente. Sí, Diana. Excelente. Bien, entonces, el tema que nos atañe en estos 2 días que vamos a trabajar, el día de hoy y el día jueves, es específicamente la rendición de cuentas municipales. Pero en la rendición de cuentas municipales engloba 4 puntos específicos a tratar y vamos a verificar que los desahoguemos de manera muy puntual. El primero es la transparencia de las finanzas públicas municipales. Yo sé que ustedes ya pasaron por un módulo de transparencia, sin embargo, estoy hablando de la transparencia del título 5º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y algunas otras normativas que nos atañen en el ámbito justamente de las finanzas públicas. El número 2, vamos a hablar del control interno de la hacienda municipal.
Muy importante esta parte, voy a ser muy enfática en estos detalles, sobre todo para ustedes, para su perfil. Entonces, es muy necesario que ustedes conozcan estos puntos. De antemano he de decirles que en todo este tiempo que llevo dedicándome a estas cuestiones, también he sido asesora especializada en la Mesa de Hacienda de varios cabildos, de diferentes municipios, de diferentes estados, entonces por eso sé muy bien cuáles son las cuestiones que se tienen que puntualizar en ese sentido. Y número 3, tenemos la integración y fiscalización superior de la cuenta municipal. Ya también se nos avisó, ya también se les platicó a ustedes, estuve revisando todo el material que que tienen ustedes en plataforma, así que sé perfectamente que ya se revisó esta parte de la cuenta pública, pero no, tenemos que ver la parte de la fiscalización de la misma. O sea, con otros ojos lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar desde la mirada de la fiscalización y la rendición de cuentas. Así también vamos a ver, por último, las responsabilidades de los servidores públicos municipales. Aquí es un punto que el jueves vamos a hablar de un punto de quiebre, lo menciono yo de esa manera, porque anteriormente, y digo anteriormente, me estoy citando 2, 3 años atrás, de esta época, pareciera que no había responsabilidades penales, solamente administrativas hacia los servidores públicos y máxime en el ámbito municipal. Sin embargo, a raíz justamente de la entrada ya en todo el sistema, vamos, o en todo su vigor del sistema estatal anticorrupción, ahora ya tenemos circunstancias un poco complicadas en este punto. Me ha tocado como abogada llevar litigios en específico o como perito contable gubernamental estar en este tipo de detalles donde ya se está señalando directamente a servidores públicos por las actuaciones que vamos a ver en estos 4 puntos. Entonces, esto ya es efectivo, esto ya es un hecho, así que vamos a revisar estos detalles muy fuertemente. Bien. Nos vamos entonces ahora directamente con la primera parte, que estamos hablando justamente ya, repito, de la transparencia de las finanzas públicas municipales. Cuando hablamos justamente de la transparencia de estas finanzas públicas municipales, no podemos iniciar sin tener un ámbito jurídico de por qué, en dónde dice, cómo dice, por qué situaciones se están mencionando estos detalles. Así que aunque la pirámide de Kelsen en una cuestión jurídica ya está superada, digámoslo de esa manera, por la transversalidad, necesitamos de alguna forma retomarnos en estos puntos en específicos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese sentido, nos dice directamente que del artículo 6º que se reformó, la última reforma de este artículo fue el 7 de febrero de 2014, o sea que estamos en estos tiempos, vamos, contemplando ya ciertos años de la reforma, nos dice claramente, nos menciona en este sentido que en la fracción primera, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo federal, estatal y sobre todo municipal es totalmente pública. Y como repito, ustedes ya vieron esta parte de la máxima publicidad en un ámbito de transparencia. Pero recuerden que estamos hablando en una situación exclusiva de rendición de cuentas, ¿ok? Y entonces nos dice que, como ya lo saben ustedes, solamente va a poder ser reservada temporalmente bajo ciertos criterios. Bien. Ahora, en la fracción tercera nos habla de que toda persona sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno o alguna justificación o mencionar en qué la va a utilizar, tendrá totalmente el acceso gratuito a la información pública. Quiere decir que no necesito yo mencionar quién soy. Posiblemente pueden poner incluso seudónimos. Ustedes ya saben que en este caso ya manejan esta cuestión de los seudónimos. Estoy segura que más de alguno de ustedes debe haber revisado esta parte de los seudónimos que les ha de haber llegado estos puntos en específico, ¿verdad? Y obviamente en este sentido, bueno, no importa que pongan esos seudónimos, es información pública, así que hay que brindarla. En la fracción quinta nos habla ya acerca de los sujetos obligados deberán preservar esta documentación en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles esta información completa y actualizada. Bien. En junio de hace 2 años nace la Ley de Archivos.
Y la ley de archivos ya nos pone un parámetro específico de cómo incluso debemos tener estos archivos manejados en una cuestión virtual. Así es que los archivos documentales en físico que de alguna manera anteriormente nosotros manejábamos, ahora ya migraron a una nueva circunstancia con la ley de archivos. Ley de archivos también es muy importante que ustedes conozcan estas particularidades de la ley de archivos porque, repito, hay particularidades del manejo para poder utilizar estos, según la ley de archivos, esta información para la transparencia y la rendición de cuentas. Recuerden, una cosa es la transparencia que ustedes ya vieron en otros módulos y otra cosa es la transparencia para la rendición de cuentas en el ámbito de finanzas públicas. Entonces, conforme a ello es que vamos a tener que verificar estos puntos en específico. Ahora bien, una ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios nos marca en su artículo primero, esta ley es de orden e interés público. Bien, cuando nos enmarca estas circunstancias, entonces finalmente ya nos está dando el punto clave en el que vamos a interactuar con la información. Ahora bien, ¿qué pasa con el artículo número 2? Nos dice, la información, materia de este ordenamiento, cuidado con esto, nos dice, es un bien de dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad. Importantísimo este detalle. Cuando el doctor Luis F. Aguilar incorporaba el concepto de gobernanza, en ocasiones pareciera que era imposible poner en manos de la sociedad cierta toma de decisiones o que estuviera la mayor parte de la toma de decisiones en manos de la sociedad. Bueno, este artículo segundo viene a reforzar lo que nosotros llamaríamos ese concepto de gobernanza en esa situación. El titular de la información es la sociedad. Entonces, la sociedad está inmersa totalmente en ello. ¿Para quién va a ser esta información de rendición de cuentas? Para la sociedad, en ese sentido. Bien. Cuando nos habla de que el derecho de acceso a la información pública se va a interpretar, y cuidado aquí, se va a interpretar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y demás instrumentos internacionales que se hayan suscrito y ratificados por nuestro Estado mexicano. Entonces nos está diciendo que esta información trasciende fronteras en ese sentido. No hay nada que impida a la sociedad tener la información, a menos que esté bajo un sigilo especial, de un candado especial verdaderamente justificado. Y estoy hablando nuevamente de la rendición de cuentas, las finanzas públicas. Entonces, ¿qué significa? Hablando en cuestión de finanzas públicas, no tendría por qué haber candados en este sentido, hablándolo de manera general, pero voy a referirme más a ciertos detalles. Voy a pasarles a ustedes un video. Voy a pasarles a ustedes un video donde habla justamente, este video lo generó el Consejo Nacional de Armonización Contable. Un video muy importante para que podamos entender esto que acabamos de ver desde el ámbito jurídico. Ahora lo vamos a ver desde otro ámbito. Voy a estar pausando el video conforme va avanzando porque hay detalles en específico que tengo que mencionarles, ¿ok? Entonces, paso el video. Gubernamental. Durante el periodo de 2009 al 2012, se emitieron diversas disposiciones normativas que constituyeron los fundamentos metodológicos de la armonización contable. En materia de transparencia y difusión de la información financiera derivada de la reforma a la ley, en el ejercicio 2013 se emitieron formatos con estructura y contenido homogéneos. De esta tarea se obtuvo información únicamente de 32 entes públicos del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, la cual se puso a disposición en la página oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable, denominado CONAC. Posteriormente, se realizaron reformas estructurales en la normatividad relacionada con la emisión de información financiera, homologación de estructuras, formatos, contenidos, así como reglas para la integración
y consolidación. Voy a parar aquí, les voy a mencionar un punto muy importante, que si ustedes se dan cuenta, estamos en una línea transversal de tiempo. En esta línea nos está mencionando 2013, o sea, estamos llegando todavía hasta el 2013. Para el 2013, las reformas que se manejaron fueron justamente esta emisión de información financiera. Significa que anteriormente teníamos un manejo de información financiera, pero ¿cuál fue el tema clave? Lo homologamos. Así que la información financiera se tiene que construir con los lineamientos y metodología desde Chetumal hasta Tijuana. Absolutamente todos deben tener la misma manera de generar la información y entregarla y mostrarla. Bien, de tal suerte entonces que homologando esta información, por fin pudimos tener una cuenta pública de aquellos años en la que hablábamos el mismo idioma. De tal suerte que podemos generar ahora sí data específica respecto a cómo estamos tanto a nivel país como a nivel estados como a nivel municipios, pero hacer comparativos al respecto. Bien, vamos a continuar por favor con el video. Perdón, se pausó, voy a moverlo un poquito donde nos quedamos. Únicamente de 32 entes públicos del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, la cual se puso a disposición en la página oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable, denominado CONAC. No lo voy a interrumpir más para que no se esté moviendo. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, durante el periodo de 2009 al 2012, se emitieron diversas disposiciones normativas que constituyeron los fundamentos metodológicos de la armonización contable. En materia de transparencia y difusión de la información financiera derivada de la reforma a la ley, en el ejercicio 2013 se emitieron formatos con estructura y contenido homogéneos. De esta tarea se obtuvo información únicamente de 32 entes públicos del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, la cual se puso a disposición en la página oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable, denominado CONAC. Posteriormente, se realizaron reformas estructurales en la normatividad relacionada con la emisión de información financiera, homologación de estructuras, formatos, contenidos, así como reglas para la integración y consolidación. En el año 2015 se reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dando origen y formalidad en la operación a los consejos de armonización contable de las entidades federativas, denominados CACERs. En 2016 se emitieron las reglas de operación de dichos consejos, las cuales establecen las bases para su integración, organización y funcionamiento. Esta nueva forma de organización constituye una estrategia de comunicación entre los 3 niveles de gobierno, lo que ha permitido ampliar la cobertura. Asimismo, el CONAC realizó la aprobación y difusión de disposiciones contables, además del apoyo para la instrumentación del cumplimiento en materia de disciplina financiera a través de la emisión de formatos específicos. Esta tarea facilitó la observancia de las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Para el primer trimestre del ejercicio 2017, se diseñó e implementó el mecanismo de evaluaciones de la armonización contable, cuyo propósito fue mejorar la calidad y ampliar la cobertura, pasando de considerar solo temas de transparencia a la obtención de información correspondiente a registros contables, presupuestarios, administrativos, así como transparencia y cuenta pública. Estos temas fueron aplicados a nivel estatal y municipal para poderes ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos. Dicho mecanismo inició su despliegue a partir del segundo trimestre, pasando de 32 entes a una cobertura de más de 2.700 entes evaluados, lo que representa un punto de inflexión en materia de armonización contable. En términos porcentuales, refleja un avance de 8.337% en cobertura,
y en lo relacionado a la calidad de información, pasó de un método binario a un método por rangos, permitiendo identificar áreas de oportunidad. Asimismo, los aspectos evaluados pasaron de un tema, mejor conocido como título quinto, a 5 apartados: contable, presupuestario, administrativo, transparencia y cuenta pública. Aquí me voy a detener. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos justamente de que ahora la información no solamente se va a manejar en una evaluación de un método binario, si cumplió, no cumplió. Ahora estamos en otra situación. Ahora, a partir del 2017, estamos en otro apartado donde nos menciona, vamos a revisarles una información contable, se va a revisar una información presupuestaria, pero a la par tenemos que ver la parte administrativa. ¿Cómo manejaste estos recursos? ¿De qué manera utilizaste los recursos? ¿Fueron recursos que realmente fueron utilizados de la manera en que se había etiquetado, la forma en que se había presupuestado, la forma en que se había proyectado? ¿Y qué transparencia le diste a estos recursos? Para, por último, acabar justamente con la parte de la cuenta pública. Entonces, ya es, aparte de todo esto, es incluso el título quinto de la Ley General de Control Gubernamental, donde habla de ciertas particularidades, más aparte justamente estos puntos. Las acciones permitieron sentar las bases para conocer el avance de la armonización contable a nivel nacional. Durante el ejercicio 2018, se realizó una reingeniería en materia de ingresos, iniciando con la reforma al clasificador por rubro de ingresos, denominado CRI, y abarcando lo relativo al plan de cuentas, instructivos de manejo de cuentas, guías contabilizadoras, modelos de asiento, matriz de conversión, momentos contables, entre otros, lo cual permitirá contar con una normatividad integral para la aplicación y operación en dicha materia. En este mismo año, se continúa ampliando la cobertura en materia de la evaluación de la armonización contable, adicionando al proceso a las entidades paraestatales y paramunicipales, resultando un incremento de 53.4% respecto al ejercicio anterior, pasando de 2.700 a más de 5.800 entes públicos. Adicionalmente, se diseña e implementa el módulo de información financiera MIF, cuyo propósito es recopilar la información contable y presupuestaria en formato de base de datos, aplicando este módulo inicialmente a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, lo cual permitirá contar con información financiera para el análisis y cumplimiento de los requerimientos de diversas instituciones. Los resultados antes señalados en materia de armonización contable se obtuvieron gracias a la participación conjunta de diversas autoridades e instituciones, estableciendo como eje rector el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destacando las acciones siguientes: asignación de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación, suscripción del convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del secretario técnico del CONAC, la promulgación de las reglas de operación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas, la emisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación del marco de referencia sobre los avances de la armonización contable y la herramienta tecnológica. Con dichos elementos y buena comunicación entre el CONAC y la Auditoría Superior de la Federación, se logró establecer un esquema de redes, donde la Auditoría Superior de la Federación coordina las tareas de los respectivos entes fiscalizadores en cada entidad federativa y el CONAC, por su parte, coordina las acciones relativas a las obligaciones de los CACEMs. La herramienta tecnológica que permitió el despliegue a nivel nacional es el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, mejor conocido como SEBAC, el cual funciona en ambiente web. Asimismo, recopila, procesa y emite los resultados de los avances de la armonización contable de manera trimestral. Dicho sistema utiliza algoritmos de evaluación homogéneos, estableciendo así un proceso equitativo e imparcial en la evaluación del grado de avance de los entes públicos. Adicional al recurso presupuestario,
convenios suscritos y en la herramienta tecnológica desarrollada, es de suma importancia mencionar la coordinación entre las autoridades que participan en este proceso, ya que se requiere personal en todos los órdenes de gobierno, que supervisen, capaciten y retroalimenten a los entes públicos participantes, a fin de cumplir en tiempo y forma cada evaluación. Uno de los principales factores de éxito del proyecto radica en el diseño e implementación de un programa de comunicación, el cual utiliza principalmente los medios electrónicos y virtuales para asegurar un eficiente flujo de información y transmisión del conocimiento. Durante el ejercicio 2019, se dio continuidad al proceso de evaluaciones trimestrales para los entes públicos estatales y municipales. Adicionalmente, se incorporó por primera vez a los entes públicos federales, logrando así abarcar a los 3 órdenes de gobierno del país, alcanzando una cobertura de más de 6,000 entes públicos. También fue durante el ejercicio 2019 que por primera ocasión 84 municipios participaron en la implementación del módulo de información financiera MIF, sumándose así a los 32 poderes ejecutivos estatales quienes participan desde el ejercicio 2018. Y una de las preguntas que yo tendría que hacerles para que ustedes verificaran al interior de su municipio es, ¿el municipio ya está teniendo su información en el módulo de información financiera? Porque ahora viene otra situación y les voy a mencionar un detalle en específico muy importante para ustedes. ¿Alguien de ustedes ya les informa, o sea, alguien de ustedes ya les informaron acerca de cuál es o a qué se refiere la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Alguien conoce esta famosa unidad de inversiones? ¿A ustedes se les ha informado al respecto? ¿Se les ha dado ya una planeación al respecto? Repito, es la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé si alguien me quisiera mencionar. Bueno, yo la conozco, Ileana, Sí. porque como diputado federal yo era miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y conozco y en algún momento puse en contacto a los funcionarios de Jalisco al inicio del periodo con la unidad de inversiones. Y es un lugar estratégico para los proyectos que hay que realizar, los proyectos tanto municipales como estatales. Gracias. Correctísimo, maestro, así es. Desgraciadamente, cuando hablamos y vemos esta información, no nos mencionan para qué nos puede servir toda esta información que les están mencionando en el video. Una de las cuestiones donde podemos detonar, recuerden que la información es poder. Y entre más empapados estén ustedes de este tipo de información, más poder tienen para detonar ciertas cuestiones. Esta unidad de inversiones, entre algunas de las cosas que realiza, lo voy a decir en términos llanos, es una bolsa que la Secretaría de Hacienda tiene justamente para detonar proyectos de inversión manejados de un programa o proyecto perfectamente estructurado donde se revise o se realice una situación de alguna manera de detone para beneficio social. Pero desgraciadamente no les avisan a ustedes en su encargo de regidores todas estas situaciones que puede haber. Esto es, si directamente un municipio levanta la mano y solicita de la unidad de inversiones un apoyo económico mostrando un programa y proyecto perfectamente estructurado y que esta unidad de inversiones pueda revisar, entonces en un momento dado, repito, se puede dar esta vinculación con los fondos que tiene esta unidad de inversiones, que efectivamente tiene bien pasar por la venia de un congreso, para que se bajen esos recursos y sean un recurso extra que pueda tener justamente el municipio para moverse. Pero desgraciadamente, cuando se les, y lo digo porque conozco estas situaciones cuando me toca asesorar a regidores, no se les pasa la información, sino que solamente se les dice, contablemente se tiene que entregar una información para transparencia y rendición de cuentas, pero no les dicen o no les informan hasta dónde puede llegar a detonar esta información. ¿De qué manera una dirección de planeación
puede encauzar esta información para poder hacer detone de programas y proyectos. Actualmente yo estoy ayudando al municipio de Ameca para generar este tipo de cuestiones, pero así como lo he hecho en Jalisco, lo he hecho en Oaxaca, lo he hecho en Durango, lo he hecho en Tamaulipas, etcétera. Pero desgraciadamente lo que me doy cuenta a nivel nacional es que no hay una información directa y adecuada para que los regidores y las regidoras puedan verificar este tipo de información y la puedan detonar para beneficios de baja de recursos para los programas y proyectos que ustedes tengan a bien incluso poner sobre la mesa. Sí, maestro, lo escucho. Maestro Tonati. Sí, era nada más para comentar ejemplos, ¿no? Al inicio del periodo actual del gobierno estatal, para lo que organizamos la reunión con la unidad fue para registrar mi macro, que ya recién se acaba de inaugurar. Entonces, ese proyecto fue visto por la unidad de inversión como un primer ejemplo, ¿no? Luego, después de eso, también se iba a ver ahí en la unidad de inversión la parte complementaria del agua. Es decir, la presa del Zapotillo lo traía ya con agua, pero la parte de mayor financiamiento para ver la otra parte de lo que ya tenemos en la presa, en las presas terminadas y todo lo demás acá, eso también se registró ahí. Y por último, me parece importante señalar que ahí en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, pues tienen todo tipo de técnicos que calculan costos, que calculan valor presente y valor futuro, y en un momento determinado es muy importante que los proyectos tengan, además de estos números y de esta fundamentación de el respaldo que podría tener la entidad que lo solicita, el proyecto de costo-beneficio, ¿no? Es correcto. Es cuánto. Excelente. Y no me dejará mentir, maestro Tonatiuh, que la misma unidad, cuando es necesario que nosotros tengamos peritajes previos a verificar si nos dan el visto bueno para ese baje de recursos, no tenemos nosotros como municipio ni siquiera que invertir en el peritaje o en todo el aparato preoperativo, sino que también hay fondos preoperativos. Así que si en un momento dado el municipio no cuenta con los fondos para hacer el proyecto preoperativo, por supuesto que la unidad de inversiones también incluso apoya en ello. Así que imagínense, nosotros ahorita en Ameca vamos a detonar senderos seguros, tomando en consideración la unidad de inversiones, pero ¿con qué finalidad? Poner toda la pavimentación de calles hacia el centro universitario, poner toda la luminaria hacia el centro universitario y hacer 3 círculos de colonias para evitar la inseguridad que han venido permeando en los estudiantes de este centro universitario de Ameca. ¿Esto es parte de lo que nosotros podemos generar? Sí. ¿La unidad de inversiones es para todos? Por supuesto. Pero ¿qué tenemos nosotros que generar? Programas y proyectos basados primeramente con el conocimiento de dónde estamos parados en nuestro ámbito financiero. 2, generar programas y proyectos específicos con una metodología del GPR, que es el gasto por resultados, con situaciones específicas del marco lógico, de detalles tan técnicos, vamos, digámoslo de esa manera, que es el PBR, presupuesto basado en resultados, que ya no lo arroja de esa forma. Preparados también para una evaluación. Pero con esto, ¿qué significa? Que todo lo que nosotros hagamos con esta finalidad de rendición de cuentas nos puede servir para 2 cuestiones. 1, estamos rindiendo cuentas completamente de detalles transparentes, y 2, estamos detonando políticas públicas para beneficio social mediante programas y proyectos, como ya bien lo mencionó el maestro Tonatiuh, como Mi Macro. A ese grado hemos podido llegar con estas cuestiones. Quiere decir que entre más conozca yo de la rendición de cuentas y la transparencia en las finanzas públicas, más certera puedo llegar a ser para bajar recursos. Y aquí nos quedamos, la unidad de inversiones es recurso nacional, pero también podemos bajar recursos internacionales para el municipio.
Todo esto basado justamente en la información que nos está mostrando este video. Voy a dejar que termine el video ya para pasarnos a los puntos más precisos. Después de 11 procesos trimestrales de evaluación, el CONAC cuenta con productos de alto impacto para el análisis de datos, avance en armonización y mayor transparencia, tales como una red de comunicación integrada por más de 7,000 enlaces en los diferentes órdenes de gobierno, inventario de más de 6,000 entes públicos obligados a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, grado de avance por apartado, así como información específica de los diferentes temas de la organización contable, grado de avance por tipos de ente público y por entidad federativa. Si bien en este resumen se muestran los avances en temas de armonización contable a 12 años de emisión de la ley, aún quedan retos pendientes para mejorar la calidad de la información, lograr la cobertura total de los entes públicos, así como la obtención de datos para la toma de decisiones. Utilizando las herramientas tecnológicas, el conocimiento adquirido del capital humano, lecciones aprendidas y las disposiciones o reformas que se presentan. Todo ello con el fin de colocar a México a la vanguardia como modelo en esta materia. Bien, y les voy a mostrar ya un documento conforme a la fiscalización que maneja el SEBAN. Esta información, ¿de dónde la tomo? La tomo directamente de la página del CONAC. Entramos a la página del CONAC, nos vamos justamente a título quinto, transparencia, y este es parte de los resultados que nos arrojan. Por ejemplo, estoy hablando aquí del ente público de Zapopan, o sea, del municipio de Zapopan específicamente, donde nos habla que es del año 2019, en el periodo 4, nos dice que la evaluación ya ha sido finalizada y nos menciona también que estamos hablando justamente de ciertos puntos o ciertas calificaciones. El resultado general de Zapopan en el 2019 fue en el llenado inicial y en la validación de entidades fiscalizadoras locales, nos menciona que es del 100% en ambas. No hay procesos de solventación porque no hubo observaciones y la validación justamente de la entidad fiscalizadora local nos menciona que es del 100%. Pero vamos revisando ahora los apartados. Cuando revisamos los apartados, recuerden, tenemos el apartado de registros contables, registros presupuestales, registros administrativos, transparencia y cuenta pública. De tal suerte que ahora imaginémonos en un supuesto. Ustedes bajan recursos. O sea, el municipio baja recursos directamente, por ejemplo, de la unidad de inversiones, y todo el manejo de estos recursos tiene que estar perfectamente plasmado justamente en estos apartados. A eso es a lo que nosotros estamos hablando de la rendición de cuentas de las finanzas públicas. Todo el uso de las finanzas públicas, del manejo de finanzas públicas, desde el momento en que lograron ingresar, ya sea por recursos propios o recursos externos, o en un momento dado, en este caso, por ejemplo, incluso por aportaciones o participaciones, y por ello también podemos verificar en qué se fueron los recursos. Pero toda esta información en conjunto nos puede ayudar justamente para, repito, la toma de decisiones, pero incluso para presentar programas y proyectos basados en estos resultados. Ahora bien, hubo una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y aquí nos mencionaron unos objetivos principales respecto de esta reforma. Y nos menciona, lo primero es transparentar el gasto en los 3 órdenes de gobierno. Con estas plataformas se está llevando a cabo ya esta transparencia de gasto. 2, difundir su información en Internet. Obligadamente manejar esta información. Desgraciadamente, en el tiempo en que me ha tocado asesorar a diferentes entes públicos, me percato que de momento se les vienen los tiempos encima. No han terminado de armar la información y la suben como la tengan. 2 situaciones muy graves. ¿Por qué? Porque me estás dando una información que va a quedar montada en Internet, con la cual yo, ciudadano común y corriente, con conocimiento técnico tal vez de estas circunstancias, o sin conocimiento técnico de estas circunstancias, pero sabiendo hacer preguntas específicas, te puedo detonar detalles incluso de sanciones administrativas o irme hasta una cuestión penal contra servidores públicos por estar mostrando esta cuestión. ¿Bien?
porque es una cuestión errónea en ese sentido. Incluir la relación de bienes que componen su patrimonio. Yo les pediría, si alguno de ustedes ya está dentro de sus oficinas como regidores y regidoras, les pediría la cosa más simple y más sencilla. Fíjense nada más en esto. ¿Podrían revisar el asiento en el que ustedes están sentados, por favor, que tenga la etiqueta de que está incluido en el patrimonio justamente del municipio? Debe tener una etiqueta con código de barras mínimo donde mencione justamente que está incluido. Revisen su computadora, revisen los efectos de muebles que tienen ustedes alrededor para verificar si está etiquetado. Si no está etiquetado, yo puedo ir a la oficina de ustedes si me lo permiten y yo me puedo llevar el bien. ¿Por qué? ¿De quién me dicen de quién es? ¿Quién me puede decir que no es mío? ¿Quién me puede detener si el bien no tiene etiqueta? Cosas tan simples que de momento uno puede decir, oye, pero hay una norma que especifica que de cierto número de veces salario mínimo no es necesario que yo lo incremente en mi patrimonio. No es necesario que lo incrementen en su patrimonio, pero eso no te exime de ponerlo en un auxiliar donde quede perfectamente documentado en ese sentido. La administración pasada me tocó asesorar mesa hacendaria en el municipio de Tonalá y tuvimos dos circunstancias complicadas en ese momento. Uno fue que se tenía automóviles o pedacera, digamos así, chatarra, digamos de alguna forma, administrativos, escritorios, etcétera, junto con automóviles y demás en un lote. El lote no estaba debidamente, digámoslo así, cuidado, en el sentido de que sabemos que hay terceras personas interesadas tal vez en hacer daño a las cosas, a propiedad ajena, y efectivamente se meten personas e incendian ese lote e incendian esos bienes. Fue toda una odisea poder hacer el movimiento adecuado conforme a norma para poder desincorporar todos esos bienes derivado pues de la situación que imperó. Cuestiones tan simples que de momento uno puede decir, pues era chatarra. Es que hay norma específica para deshacernos incluso de esos bienes que se pueden mencionar chatarra. ¿Por qué? Porque incluso la chatarra se puede vender. Y esos son ingresos para el municipio que en un momento dado estamos dejando a un lado. O sea, son cosas muy interesantes que tenemos que verificar en esos detalles. Luego nos menciona establecer formatos para armonizar la información financiera relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas. Esto es, el programar justamente, podemos tener el diseño de política pública y hacer esta programación presupuestal para decir para qué se va a ir este presupuesto, toda su ejecución, porque una cosa es el diseño de política pública y otra cosa es la gestión de la política pública. O sea, ya el ejercicio como tal, con todos sus ajustes, que viene siendo el seguimiento en específico en estos detalles, y obviamente tiene que pasar por una situación de evaluación. ¿Por qué? Porque si en la evaluación no podemos decir que ya hay una rendición de cuentas. Entonces, tenemos que manejar estos parámetros de evaluación para poder determinar en una rendición de cuentas si fue exactamente adecuado para las circunstancias a las que fue determinado. Les voy a poner un ejemplo de lo que me ha tocado ver en la vida cierta. Nada más he de mencionarles que no siempre voy a poder mencionar los nombres de los municipios en donde he actuado o los estados por una cuestión de secrecía que se firma en ese sentido. X estado me manda a llamar para verificar justamente la casa del migrante, una casa que ellos acaban de detonar, en aquel entonces acababan de detonar, y donde de alguna forma el gobernador de ese estado estaba muy orgulloso de esa política pública para la migración. Bien, cuando se me pide que yo evalúe, porque mi instituto tiene esa potestad de poder hacer evaluaciones en específico por parte de la Secretaría de la Función Pública, entonces estamos inscritos en ese detalle. Vamos a hacer la evaluación y uno de los principales detalles que nos fijamos antes de acudir a ese lugar es cuál es la zona de migrantes. Curiosamente, ese estado no estaba en zona de migrantes. Entonces ya traíamos nosotros un antecedente y cuando llegamos y verificamos las instalaciones,
nos damos cuenta, y me van a perdonar, pero hablando de este tipo de cuestiones de evaluación, nuestra evaluación es muy fuerte, muy certera, es cualitativa y es cuantitativa. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar justamente las instalaciones. Cuando se trata de migrantes, normalmente el migrante psicológicamente debe sentir que estuvo en algún lugar, porque es de todo y de nada. O sea, el migrante ya perdió casa, ya perdió vivienda, ya perdió un hogar, todo eso ya se perdió. Entonces, debe tener un sentido de pertenencia de alguna manera, y por eso siempre ponen sus detalles de fulanito estuvo aquí, o viva Honduras, o viva etc., ¿verdad? Sucede que la casa del migrante estaba impecable, las camas impecables, la cocina impecable, los módulos donde se supone que eran de convivencia impecables. ¿Qué me quedaba por decir? Nadie ha estado aquí. Cuando solicito los archivos para verificar de qué nacionalidades han pasado, la directora se pone nerviosa y me dice, luego se los mandan, no quiero verlo ahorita, estoy haciendo la evaluación en este momento. Por supuesto que solamente había 2 personas que habían utilizado las instalaciones y no fueron migrantes. Eran 2 personas que el DIF de ese estado había mandado ahí, eran 2 menores de edad que habían salido de casa, estaban perdidos, y ahí fueron donde los depositaron por seguridad. Nada más. ¿Qué significa esto? Significa entonces que nosotros no podemos hacer una programación, un presupuesto, un ejercicio, un seguimiento, porque esta casa de migrantes pasó por todo ello, pero no pasó la evaluación. Esto es, las finanzas públicas que se utilizaron para esa casa del migrante era lo mismo invertir en esa casa del migrante que tirarlo a la basura. Entonces, ¿qué significará? Nosotros no podemos hacer el ejercicio de los recursos públicos si no hay una verdadera presupuestación, si no hay una verdadera programación, pero sobre todo que haya la necesidad social para ello. Debe haber la problemática específica para ello. Eso es también parte de lo que se revisa en el ámbito de las finanzas públicas. Eso es parte de la transparencia que tiene que haber. O sea, necesito ver tu programa y tu proyecto a fin de determinar si vale la pena o no invertir en ello, no después de que ya hayas invertido en ello. Por eso, entonces, parte de esta reforma incorporaba esta evaluación y la rendición de cuentas para en un momento dado evitar el mal uso de los recursos públicos en ese sentido. Porque anteriormente así se hacía, desgraciadamente. Dan a conocer la evaluación y rendición de cuentas de los recursos que se ejercen, así como la implementación y operación del presupuesto basado en resultados y de un sistema de evaluación del mismo, es lo que les acabo de mencionar. Y por último nos menciona sancionar el incumplimiento doloso de las obligaciones relacionadas con la transparencia y difusión de la información financiera. Cuando hablamos de doloso, doloso suena a dolo, a que sabía lo que estaba haciendo, tenía conciencia de las circunstancias que estaba operando en ese sentido. Pero cuando hablamos del título 5 de la ley, les voy a mencionar un punto importante. Yo les decía, si ahorita ustedes suben, o sea, saben, están conscientes de que la unidad de transparencia del municipio va a subir información, pero es información que todavía no está completa. Fíjense, no estoy diciendo que sea errónea, estoy diciendo que no está completa. Y en este trimestre se va y lo suben así. Y dicen, en el siguiente trimestre la completo, y sucede que llegue el siguiente trimestre y vuelva a estar incompleta, la reincidencia se tipifica como una situación dolosa. Y al entrar en un término doloso, entonces estoy a punto de una nada de cruzar una sanción, incluso que se puede ir a un ámbito penal. ¿Por qué? Por este incumplimiento doloso. Entonces, obviamente, en las mesas donde ustedes van a estar trabajando, tienen que verificar perfectamente este tipo de detalles, que la información fluya completa, fluya de manera adecuada, porque desgraciadamente luego entonces todos los implicados alrededor tienen relación con las sanciones. Entonces debemos ser muy cuidadosos con ese sentido. Por lo tanto, entonces les voy a pedir que verifiquen lo que menciona el título 5 de la Ley General de Control Gubernamental. Y aquí nos menciona justamente que es de la transparencia y difusión de la información financiera. O sea, no es la transparencia que les enseñaron en otro módulo, es la transparencia de la información financiera. ¿Cómo se difunde la información financiera en este sentido? Bien, entonces, hablando ya y ahondando en ese título 5,
nos menciona lo siguiente, cosas importantes del título quinto. Tenemos que verificar la información relativa a la elaboración de la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos. Ustedes hicieron un cambio, justamente se les entregó la estafeta justo cuando estábamos a punto de este tipo de circunstancias. Obviamente ya se había trabajado con una administración anterior, la iniciativa de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Sin embargo, por supuesto que les tocó todavía determinar ciertas circunstancias al respecto. ¿Por qué? Porque les tocaba a ustedes hacer votaciones al respecto. Por lo tanto, entonces, esa iniciativa tenía que haber pasado por filtros muy específicos para que se pudiera haber dado una aprobación de esta ley de ingresos y este presupuesto de egresos. Pero ahorita ya estamos en un punto en el que ya hicimos la iniciativa, ya pasó la aprobación y estamos en el ejercicio presupuestario, en la ejecución total del ejercicio presupuestario. Pero en esta ejecución del ejercicio presupuestario, también tenemos que estar pensando a futuro ya en la evaluación justamente y en la rendición de cuentas de todo ese ejercicio presupuestario. Y hay que demostrarlo, hay que verificarlo, hay que hacer la data específica al respecto. Para ello, entonces, nos menciona estas circunstancias el título quinto de esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde hubo una adición y nos menciona lo siguiente. La interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones y obviamente también a sus homólogos espejos, tanto en el Estado como en el municipio. Por lo tanto, nos dice, en todo caso, la interpretación privilegiará a los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de esta información financiera. ¿Para qué? Para que se dé justamente esta toma de decisiones en específico. Ahora bien, el 13 de la misma ley que ya invocamos nos menciona lo siguiente, nos dice, se va a evaluar la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y en su caso emitir recomendaciones. Esto es, no se trata solamente de subir datos. Ya pasamos esa época. No solamente es subir datos, es evaluar esa calidad de los datos que estamos dando. Es evaluar esa información desde un ámbito cualitativo y cuantitativo. O sea, la calidad de los mismos, o sea, la evaluación tiene que irse con la finalidad de decir, este recurso público que se utilizó para X programa o proyecto, ¿realmente fue utilizado para este X programa o proyecto? Y esa es una circunstancia muy específica. He de decirles que el día de hoy se acaba de publicar, ahorita me acaban de mandar la información, el último, digámoslo así, la última entrevista que he tenido yo en medios, y soy muy contundente en este sentido. Créanme, esta es cuestión totalmente apartidista. Como investigadora, mi papel es ser totalmente apartidista, pero tengo que mencionar desde mi expertise los detalles específicos en la rendición de cuentas. Y a esto es a lo que me refiero. Cuando yo hablo en ese artículo de situaciones en específicas, de subejercicios, no economías, porque economía es otra cosa. Economía es hacer más con el mismo dinero que tengo. Un subejercicio es que no acatamos, no realizamos un programa o proyecto que se tenía contemplado. O puede ser porque se retuvo esas cantidades por alguna circunstancia o porque el programa o proyecto finalmente no se llevó a cabo y para ello es un desgaste en las finanzas públicas. Esto es, si lo analizaste, lo programaste, lo revisaste, lo analizaste, repito, y no lo llevaste a cabo cuando se te dio estos recursos, entonces, ¿qué significará? Significará que hay un error en la administración, significará que hay un desfase en todos estos momentos del egreso, significará entonces que la rendición de cuentas en la calidad está nula. O sea, estamos hablando de que es una calificación que va a ser reprobatoria en ese sentido. Y eso es parte de la rendición de cuentas que les tocará a ustedes tanto verificar como ser evaluados en ese sentido. Bien, y tiene que haber sanciones. Nosotros estamos hablando aquí en el Estado de un subejercicio de cantidades considerables, pero tenemos que hacer ese análisis de la calidad del gasto.
que ustedes en sus municipios puedan tener ese análisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que el dinero no fluya en un programa o proyecto que ustedes mismos hayan incorporado, significará entonces que habrá algún área de personas, de ciudadanos, que van a carecer de esas oportunidades que ustedes mismos incluso habían diseñado para ellos. Entonces, finalmente, el que va a pagar los platos rotos es la ciudadanía y es lo que menos queremos. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el análisis de la calidad del gasto. Bien, ahora, cuando hablamos justamente en el artículo 16 de que en sistemas, estos sistemas de los que les habló el video, que les mencionaba que se tienen que subir porque ya lo homologamos, nos menciona que se tienen que sujetar los entes públicos a estas circunstancias. Se tiene que registrar de manera armónica. Cuando decimos armónica, no crean que estamos hablando como que estamos en Feng Shui o que estamos hablando de mantras. No. Son términos que nosotros en la contabilidad gubernamental, en las finanzas públicas, manejamos para decir hay una homologación de metodología. Y entonces decimos, se registrará de manera armónica, delimitada y específica estas operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como cualquier otro flujo económico. Se van a generar estados financieros que sean confiables, oportunos, comprensibles, periódicos, comparables, ¿bien? Y cada ente público va a ser responsable de su contabilidad, de la operación de sus sistemas, así como de cumplimiento de lo que determinen las leyes. En este punto, entonces, repito, ya entramos también con un esquema de Ley General de Archivos, que tiene un lineamiento en específico. No sé si a alguno de ustedes ya se les haya entregado la información ya resumida de lo que significa la ley de archivos para que toda la información que fluya dentro de sus oficinas se contemple conforme a esa normativa. Esas son parte de las cuestiones que a ustedes se les tiene que hacer a llegar de esa información. Repito, con todo gusto, en el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA ya tenemos nosotros unos protocolos específicos de apoyo y ayuda a entes públicos. Si en un momento dado ustedes necesitan tener acceso a estas informaciones, cuenten con ello, sin ningún problema, estamos justamente para apoyarles en este sentido. Otra de las cosas que se detonó en el Departamento de Políticas Públicas fue justamente este ánimo de apoyo al ente público para que pueda cumplir con todos sus puntos en específico. Bien, ahora bien, nos dice también el artículo 19 que los entes públicos deben asegurarse de que el sistema con el que estén trabajando genere en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y cualquier otra información que coadyuve a toma de decisiones, a la transparencia, a la programación del PBR, del presupuesto basado en resultados, y a la evaluación y rendición de cuentas, facilitando este registro y control también de inventarios de bienes muebles e inmuebles, entre otras circunstancias más. Bien, quiere decir entonces que la metodología del gasto por resultados ya es una metodología que desde hace tiempo ya está implementada en México como una cuestión obligada. ¿Quién nos ayudó a generar esta metodología? A ningún ilustre mexicano se nos ocurrió. No sé si han escuchado ustedes hablar de USAID, son las siglas de USA, o sea, Estados Unidos, y D, o sea, ayuda estadounidense. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de USAID? ¿Qué hace USAID? ¿Quién es USAID? Y ahorita, en estos tiempos actuales, ¿cómo se maneja este ente, digámoslo de esa manera, estadounidense? No sé si alguien ha escuchado hablar de USAID. Sí, maestro. Sí, USAID es una agencia de Estados Unidos para proporcionar apoyo a determinados proyectos que son de interés común entre Estados Unidos o que le interesa que los países donde se aplica o los lugares donde se aplica los desarrollen. Voy a poner ejemplos. Yo he suscrito muchos convenios con USAID, particularmente los que he suscrito desde la Universidad de Guadalajara, y estos convenios tienen que ver, voy a poner los ejemplos más comunes. Por ejemplo, a Estados Unidos le interesaba apoyar el desarrollo del nuevo sistema de justicia penal, la preparación. Entonces nosotros registramos proyectos, ellos los revisaron, aplicando todas sus leyes, por cierto. Y cuando digo aplicando todas sus leyes,
Lo digo porque una observación que recibimos cuando registramos este proyecto es que, de acuerdo a sus leyes, no se vale la trata de personas. Y bueno, a ver, trata de personas no me refiero al delito común de esa naturaleza, sino me refiero a la trata del trabajo. Entonces, ellos revisan que se le pague a la persona correctamente, que trabaje las horas que debe de trabajar y no haya una explotación al trabajo, etcétera. Bueno, entonces, mm, registramos ese proyecto y recibimos apoyo que siempre lo dan ellos como contraparte. Algunos le dicen paripasu, otros les llamamos fondos concurrentes. De cualquiera de las dos maneras, lo que ocurre es que ellos dan una parte y nosotros damos otra, pero así se hacen dos tantos. Al hacerse dos tantos, pues los propósitos Se fue un poquito el audio, ¿verdad? los objetivos se logran de manera más rápida y clara. Ellos sí piden una rendición de cuentas. ¿Ahí ya se escucha mejor? ¿Ya se escucha mejor? Sí, Perdón. ya. Ok. Entonces, ellos hacen rendición de cuentas, revisan cómo se aplicó el recurso y para poderlo entregar, pues son muy exigentes. Son fondos que tienen mucha acuciosidad en su gestión y en su forma de aplicación. Gracias. Muy bien. Efectivamente, he de mencionarles que cuando diseñamos desde el Departamento de Políticas Públicas hace 3 años la política pública Senderos Seguros, me apoyé justamente de USAID. Tuvimos reuniones, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos que iniciar Senderos Seguros desde un ámbito de evitar las violencias, tuvimos que identificar las violencias, tuvimos que hacer directamente sesgos sobre estas violencias y esta agencia tenía información muy fuerte acerca de esta cuestión. A raíz de ello es que gracias a los trabajos que hicimos en conjunto con USAID, es que pudimos también detonar esta parte fuerte de Senderos Seguros, donde nos damos cuenta que Senderos Seguros ya formaba parte de una estrategia que nos fuimos más allá, que se llama cultura de paz. Y en ese sentido, cuando detonamos cultura de paz, pudimos poner un eje, Senderos Seguros, otro eje, la brigada, otro eje, reconstrucción de tejido social en ciertas comunidades, etcétera. Ahorita ya llevamos 6 ejes de construcción contra las violencias, derivado de que ahora la cabeza de todos estos ejes es cultura de paz, pero repito, uno de los ejes es Senderos Seguros y así fue como se detonó junto con el segundo eje que fue la brigada. Esta información, o sea, toda esta construcción de la metodología que fue Senderos Seguros y que tuvo a bien permear en cada uno de los municipios que levantaron la mano y con la que hicimos estos convenios de colaboración para que luego se detonara a nivel estado, fue también, repito, en colaboración con USAID. No solicitamos recursos porque no se requerían en ese momento. Lo que solicitamos fue su apoyo de conocimiento de causa de la situación de la violencia que se estaba generando en aquel entonces en México y que hemos venido siguiendo trabajando, verificando esto. El próximo sábado yo tengo cita en Michoacán, justamente con el Congreso local de Michoacán, con personas, con diputados de allá y diputadas, para detonar justamente cultura de paz con eje de Sendero Seguro, brigada y reconstrucción de tejido social, con ciertas cuestiones de ciertas violencias. No podemos incorporar absolutamente todas, porque nos rebasa y hay ciertas circunstancias que se manejan de otro ámbito, vamos. Pero al menos violencias que tengan que ver con estos 3 primeros ejes es parte del detone que se va a hacer. De tal suerte entonces que se pretende bajar recurso por USAID, bajar recurso justamente por la unidad de inversiones y demás. ¿Qué significa? Significa que algo que nació, y perdón que lo diga de esta manera, ¿verdad? No es anuncio ni mucho menos, pero nació dentro de la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Políticas Públicas, ahora está trascendiendo a otros estados, está permeando de esa manera. Entonces, ¿qué significa esta parte? Significa que haciendo un buen manejo de programación y proyectos basados en PBR, en la gestión para resultados,
que nace del trabajo de USAID. O sea, la gestión por resultados fue un trabajo que realizó USAID para en un momento dado que se incorporara justamente a nivel internacional. Fue una situación de detone de aquellos años, pero sobre todo era para Latinoamérica. En ese sentido, ahora estamos utilizándolo totalmente. De tal suerte que entonces las evaluaciones van enfocadas justamente con esta gestión para resultados, que es proyéctame. O sea, hay un presupuesto para que se genere un resultado. ¿Significa entonces que ya tenemos metas? ¿Significa entonces que tenemos objetivos específicos a cumplir? ¿Significa entonces que tenemos ya directamente una comunidad en especial, un número de personas a las que se les va a beneficiar? Significa entonces que ya tenemos la estrategia donde queremos llegar. Ya no es utilizar el gasto por gastar, sino que ahora hay estrategias. Perdón, por ahí alguien tiene el micro abierto. Si nos pueden apoyar, por favor, a silenciar. Repito, en lo que se silencia el micro, bueno, paso a esta siguiente fase, donde nos dice, ahora, los entes públicos deberán registrar la actividad. Repito, si me pueden apoyar en sistemas. ¿Qué va a haber? ¿Café? Compañerita Rosangélica, parece que es usted la que tiene el micro prendido. ¿Olis? Rosangélica, Rosangélica, le pido si nos silencia el micro, por favor. Ándale. Ya. Gracias, compañera, gracias. Parece que ya va a silenciar el micro. Entonces, les comento ahora, esta otra fase de información en específico que debemos manejar. Nos dice, asimismo, en la cuenta pública van a incluir la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el Consejo. Bien, el Consejo de Armonización Contable, a eso nos referimos. ¿Pero qué significará? Significará justamente que tenemos que hacer un desagregue de todos estos bienes. ¿En qué sentido? ¿Por qué me interesa conocer los bienes con los que cuenta el municipio? ¿Para qué es nada más? No es nada más tener un listado, es saber exactamente, como les menciono, la información es cualitativa y es cuantitativa. ¿Para qué sentido? Les voy a poner una analogía. Su servidor es comisario de Ciudad Bugambilias, del fraccionamiento de Ciudad Bugambilias. Pero si a mí me dicen cuántas patrullas, motocicletas, etcétera, se tienen para una cuestión de seguridad, entonces yo puedo decir, se tienen tanto número de vehículos. Ok, perfecto, bien. Pero, repito, ya dije, ¿para qué? Para una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar si son vastos para cubrir todo ese micromunicipio que en realidad es Ciudad Bugambilias. Pero para eso entonces necesito saber con qué cuento, cuáles son los bienes muebles e inmuebles con los que cuento para poder detonar un beneficio social en ciertas circunstancias. Y derivado de ello es que tenemos que manejar esta información, repito, cuantitativa, porque me va a dar el número, cuántos bienes muebles o inmuebles tiene el municipio, pero ¿cuál es la intención? La información cualitativa. Aquí en donde ustedes se están dando cuenta que su servidora tiene su hogar, su casa, podemos decir cuántas veces tiene que pasar el camión de la basura. Yo estoy en un área municipal de Zapopan. Perfecto, entonces yo tengo que verificar conforme la oportunidad que tiene el camión de basura para pasar. ¿Qué pasa si el camión de basura se estropea por alguna circunstancia? Entonces nos quedamos sin recolección de basura, un número muy importante de habitantes de esta zona. Bien, ¿qué tiene que conocer Zapopan? Estrategias para poder cumplir con el servicio de recolección de basura. Bien, siempre y cuando sepamos entonces que contamos con cuántos números de camiones para realizar esto. Entonces, por eso es parte de la información que nosotros tenemos que mostrar. Cuantitativamente, ¿qué tenemos? Y cuál es el universo al que tenemos que atacar, al que tenemos que servir, al que tenemos que detonar este servicio público para que podamos permear si hay la posibilidad o no de poder entender estas circunstancias. Por eso son las evaluaciones, o sea, es parte de las evaluaciones que nosotros verificamos. Es cuando decimos calidad del gasto.
Si en un momento dado nos estamos dando cuenta que está faltando para servicios públicos de recolección de basura, servicios municipales, un camión de basura, entonces es ahí donde hay la justificación plena para poder comprar un camión de basura en ese sentido. Para ello es parte de la información que requerimos tener en este punto, para toma, repito, toma de decisiones. Bien. Por lo tanto, luego nos mencionan lo siguiente. Ahora, las secretarías de finanzas equivalentes de los gobiernos locales facilitarán este acceso a la información pública de todos los entes públicos que conforman justamente, por ejemplo, en este caso, el municipio. Bien. ¿Para qué? Para que podamos, repito, tener la información fluida para absolutamente toda la ciudadanía y la toma de decisiones al interior. Ahora bien, hay información que será difundida trimestralmente en Internet, hay otra información que será difundida anualmente en Internet. Cuando hablamos justamente de la relación, olvídense del formato, de la información de cumplimiento que debemos tomar, son estas cuestiones, según la Ley General de Contabilidad Gubernamental de su título quinto. Es la iniciativa de la Ley de Ingresos, es el proyecto de presupuesto de egresos, que estas son anuales. En un momento dado, tenemos que generar un presupuesto ciudadano, y cuando hablamos de presupuesto ciudadano, tiene que ser la información de una manera muy clara, muy simple, muy sencilla, para que cualquier ciudadano pueda entender esta información. Ahorita les voy a poner ejemplos de presupuestos de ciudadanos de diferentes estados, de diferentes municipios, para que ustedes vean cómo manejamos esto. El calendario mensual de egresos, el calendario mensual de ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué mensualmente? Porque de eso entonces estamos revisando cómo se están generando estas situaciones, si se está haciendo economías o si ya está generando incluso subejercicios, que ahí tendríamos que detener una cuestión importantísima. ¿Por qué hay un subejercicio al respecto? Bien, pagos por ayudas de subsidios, si es que tenemos esas oportunidades de subsidios, y programas en que concurran recursos federales, como lo que ya habíamos hablado, por ejemplo, si nosotros estamos con dineros públicos de la unidad de inversiones, o en un momento dado aportaciones específicas, incluso extranjeras, como lo decíamos con USAID, o aportaciones federales en ciertos ámbitos. Por ejemplo, puede ser EFASA, que estamos hablando, por ejemplo, aportaciones de salud o aportaciones de seguridad pública, o, por ejemplo, estas no todas aplican directamente al municipio. Yo les voy a mencionar cuáles sí son las aplicables a los municipios, pero, por ejemplo, obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, o el destino del gasto federalizado, y desgraciadamente cuando se tenga que hacer reintegro a la tesorería de la federación porque no se ejecutaron, lo que les mencionaba. Lo peor que te puede pasar es tener el dinero y no utilizarlo, en pocas palabras. Aportaciones federales en el ámbito de educación, por ejemplo, los destinos del Fortamun, el Fondo para Fortalecimiento Municipal, la difusión de resultados de las evaluaciones de las que les estoy hablando, la relación de cuentas para recursos federales, o la relación de bienes patrimoniales en cuenta pública, que es parte de la información que nosotros tenemos que obligadamente rendir. De tal suerte entonces que aquí lo ven, tenemos un formato ya directamente donde nos da una tablita. Esta tablita ya la tienen ustedes en sistema, por si luego la quieren consultar, donde nos dice la periodicidad de la información y si aplica o no aplica al municipio. Aquí la tienen la tablita, es exactamente lo que les acabo de explicar, y ahora nos vamos con información de publicación anual, pero ¿cuáles son las características que debe manejar esto? Por ejemplo, si voy a hacer una iniciativa de ley de ingresos o voy a trabajar una iniciativa de ley de ingresos, ¿cuáles son las particularidades que debo cuidar en una iniciativa de ley de ingresos? Que en un momento dado podíamos hacer un ejercicio para verificar si la iniciativa que teníamos justamente para 2022 cumplió con estas cuestiones. Primeramente tengo que hablar acerca de las fuentes de los ingresos, que ya sean ordinarios o extraordinarios, lo tengo que hacer con una desagregación de monto de cada una. Y, por ejemplo, en el caso de las entidades federativas y los municipios, incluyendo los recursos federales que se estime que se puedan transferir por parte de la federación, ¿bien? Ya sea por un concepto de fondos de participaciones o una cuestión de aportaciones, ya sea por los subsidios y convenios de reasignación en su momento
y obviamente aquellos ingresos recaudados conforme a las disposiciones de normativa local. También una de las cosas que debe tenerse muy en consideración son estas obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos que en un momento dado se tengan que generar. Tengo que platicarles, por ejemplo, pues en mi paso por Indetec, obviamente, como todos los que hemos estado trabajando ahí, de alguna manera nuestra obligación antes de la pandemia era justamente ir por todo el país, en cada estado y por la mayoría de municipios, haciendo justamente capacitación y revisión al respecto. A mí me llamó mucho la atención que uno de los digámoslo así, puntos que yo utilicé mucho para hacer mis investigaciones fue el estado de Oaxaca con sus municipios, pero también Quintana Roo, y específicamente también me metía mucho a verificar los municipios del estado de Quintana Roo. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, Cozumel, el municipio de Cozumel, es uno de los municipios más endeudados a nivel país. Y podemos decir, el municipio de Cozumel, y la deuda tiene de 2 administraciones para acá. No había una deuda tan significativa, pero de 2 administraciones para acá es que ya tenemos una deuda tan, pero tan significativa en ese sentido. De tal suerte entonces que de una administración a otra, estas obligaciones de deuda pública pueden moverse, incrementarse, a pesar de una ley de disciplina financiera que nos va semaforizando y nos va diciendo hasta dónde es posible, hasta dónde hay posibilidades, repito, para poder tener esta deuda. Aún así, hay circunstancias que de alguna manera se filtran y no podemos hacer un manejo un poco más, digámoslo, con mayor administración en este sentido. En pocas palabras que quiero mencionarles, ustedes deben cuidar muchísimo esta cuestión de la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda, ya vieron todo un área de disciplina financiera. Yo ya revisé los módulos que ustedes trabajaron. Y cuando diseñé el diplomado, lo diseñé muy contundentemente para que vieran una parte de disciplina financiera en este punto. Pero aún así, pareciera que tenemos problemas para hablar en el punto y de transparentar el punto del manejo de la deuda. Porque el manejo de la deuda se maneja, voy a hacer una analogía, como sus tarjetas de crédito. ¿En qué sentido? No solamente es lo que le adeudan de capital a la tarjeta de crédito, sino que si ustedes se pasaron un día, ya tenemos gastos de cobranza. Ya tenemos, aparte del interés ordinario, interés moratorio. Tenemos el cargo anual por manejo de la tarjeta de crédito, etcétera. En cuestión de deuda y deuda municipal, tenemos también estas cuestiones. Y la información a veces solamente fluye en el ámbito municipal, nada más diciendo, este es el capital que se adeuda. Pero lo que nos interesa saber es, ese es el capital, pero ¿cuánto es de interés ordinario? ¿Cuánto es de interés extraordinario? ¿Cuánto es por manejo de deuda? ¿Cuánto es por si nos pasamos de ciertos parámetros? Y eso normalmente no lo ponemos en consideración con todas las circunstancias que se manejan. De tal suerte entonces que fíjense cómo estoy poniendo un ejemplo de Tamaulipas del año 2014, cómo tendría que ser, por ejemplo, una estimación conforme un estimado de ley de ingresos, repito. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos los impuestos, cuotas de aportación de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, etcétera. O sea, circunstancias que para un ojo, a lo mejor no muy técnico, tal vez dirían, bueno, son números. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, cuánto voy a tener en el municipio, a lo mejor de participaciones y aportaciones, pues son detalles muy importantes que yo requiero saber para poder hacer un programa y un presupuesto efectivo al respecto y poder exigir estos recursos. Ahora bien, si voy a hablar del presupuesto de egresos, hablando del presupuesto de egresos, lo tengo que hacer con prioridades de gasto. Y yo les diría, en el caso, por ejemplo, de Zapopan, me podrían decir, algunos de ustedes podrían mencionarme, ¿qué considera que sea una prioridad de gasto de todas las circunstancias que podemos llegar a tener?
No sé si por aquí alguien de Zapopan quisiera mencionarme cuál sería una prioridad del gasto que para ustedes ahorita es significativo. Si alguien quisiera, algún regidor o regidora de Zapopan, si quisiera mencionarme, o de Guadalajara. ¿Cuál sería una prioridad del gasto para ustedes? Sin duda la seguridad. Perfecto, yo también estoy de acuerdo con usted. Sí, y la seguridad, pero ahora vamos a este punto. Cuando hablamos de seguridad, regidor, me gustaría que me platicara cuál sería, hablando en el enfoque de la prioridad del gasto, ¿cuál sería usted, para usted, la priorización dentro del ámbito de seguridad? Y le voy a poner 3 ejes: prevención, o una acción inmediata en materia de seguridad, o una acción a futuro. ¿Cuál de esas 3? Bueno, la prevención y la reacción es lo que se requiere en este momento, principalmente. O sea, y no porque sea lo más importante, pero sí es lo más urgente. Y muchas veces lo urgente no es lo importante, ¿verdad? Sería todo el conjunto, pero ahorita me abocaría a la reacción y a la prevención. Y fíjese que acabo de tocar el tema al que iba. La urgencia y lo importante, efectivamente. Cuando hablamos del presupuesto de egresos, nos dice, lo primero que tienes que hacer es priorizar el gasto. Pero nos encontramos en la vida cierta con esta disyuntiva. ¿A qué le llamo priorizar el gasto? ¿A lo urgente o a lo necesario? Y entonces estoy hablándoles realmente en la vida cierta, lo que ustedes se enfrentan como regidores día a día en estas circunstancias. Ustedes tendrán que tomar las decisiones sobre cuando, por ejemplo, el próximo año, para el presupuesto para el próximo ejercicio, ustedes deben tomar decisiones al respecto sobre cuando hablen de la prioridad del gasto, tendrán que mencionar respecto de esta urgencia o la necesidad como tal. Y es parte de lo que en sus mesas de trabajo, ustedes tienen diferentes mesas de trabajo, la mesa hacendaria, la mesa de seguridad, etcétera. Es parte de lo que ustedes tendrán que diseñar para que luego trasladen esa información y se priorice el gasto conforme a ello. Y entonces, ya conforme a esos puntos, entonces tendremos que verificar desglose de servicios de honorarios para poder atorar estas circunstancias de seguridad. Tendríamos que ver remuneraciones, por ejemplo, de los elementos policíacos. Tendríamos que ver estas previsiones de pensiones. Les platico, yo colaboro con la Comisión Estatal de Derechos Humanos directamente, y el doctor Alfonso Hernández ha puesto en mis manos situaciones justamente de cultura de paz. En sí, la metodología que se generó en Senderos Seguros, he de mencionarles que gracias a todo el trabajo que se realizó, detonamos en Madrid hace 3 años en el Foro Mundial de la Paz, llevamos Senderos Seguros para allá, a la ONU. Este Foro Mundial de la ONU, manejado justamente por Ciudades Seguras, ONU Habitat, de la mano de Yuma Siago, pidió justamente que se mostrara toda esta metodología que se hizo de Senderos Seguros, se mostró hace 3 años en Madrid, y esto es parte de lo que platicamos allá, de las prioridades del gasto en materia de seguridad. Hubo un foro donde se habló justamente de la seguridad en México y en ciertos estados y en ciertos municipios. Y como usted bien acaba de decir, regidor Rafael, efectivamente, parte de lo que fue esta información que se dio allá en Madrid tenía que ver con esta parte de la prioridad del gasto, para que entonces pudiéramos hacer este analítico de la información en todas las circunstancias que se requiere a enfrentar una cuestión como lo que tenemos de inseguridad. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de un presupuesto de egresos y hablamos de prioridad de gasto, tenemos que ser muy enfáticos, y ustedes tienen que conocer muy bien en sus mesas de trabajo estas circunstancias para que lo puedan mostrar, o podamos los que hacemos el resumen de lo que ustedes tienen a bien detonar, tenemos que mostrar tal cual lo que ustedes quieren llevar a cabo. Por eso es tan importante que se conozca todo esto, que ustedes sepan cómo lo vamos a mostrar.
vamos a tener que poner el listado de programas, así como estos indicadores estratégicos y de gestión. De tal suerte entonces que, por ejemplo, regidor Rafael, si usted estuviese, no lo sé, si usted estuviera en la mesa de seguridad, entonces, y yo soy quien va a pasar a un presupuesto de egresos sus decisiones, su toma de presupuestación, digámoslo así, su elección de presupuestación, yo tendría que también mencionarle, ¿me puede pasar, por favor, regidor, el programa como usted lo quiere detonar? Para que entonces nosotros hagamos los indicadores que nos puedan detonar esta información de si sí vamos a estar actuando de manera estratégica y si estamos haciendo justamente la gestión que usted diseñó, que su equipo de trabajo y usted tomaron en consideración para darle una vuelta en una cuestión de inseguridad. Entonces, por eso cuando hablamos de presupuesto, tenemos que sentarnos con nuestro regidor de cada mesa de trabajo a fin de que podamos transmitir esta situación que ustedes tienen a bien ya de tener en la mira, para que podamos hacer justamente la aplicación de los recursos y ya los que nos toca hacer estas clasificaciones del gasto, ya hablando técnicamente, cómo lo manejo desde un ámbito administrativo, cómo lo manejo en un clasificador funcional, cómo lo plasmo en un clasificador programático, cómo lo traslado a un clasificador económico, incluso hasta geográfico. Tengo que manejarlo, pero de una mesa, justamente de un trabajo desde el ámbito de un regidor con las áreas, jefaturas o dependencias del municipio en conjunto para poder hacer una verdadera proyección. Y esto es parte de lo que se tiene que transparentar. Esto es parte de lo que nosotros analizamos. Por lo tanto, entonces, si se dan cuenta, tenemos, por eso les decía, la información, el análisis de la transparencia de las finanzas públicas se hace en dos sentidos. Cuantitativa, la que ustedes están viendo en pantalla, donde digo, tanto de servicios personales, a materiales y suministros le voy a manejar esto, a servicios generales aquello, pero otra es justamente transformar ahora de manera cualitativa lo que ustedes tienen a bien mencionarnos. Entonces yo ya puedo decir, lo que me dijo el regidor Rafael, ahora lo tengo que plasmar en una clasificación administrativa donde menciono que esto tiene que ser a lo mejor desde un ámbito de desarrollo social, o posiblemente, por ejemplo, lo voy a manejar con un clasificador funcional de gasto que se va a ir a desarrollo social, que a lo mejor tal vez en un clasificador por tipo de gasto se va a ir a un gasto corriente y que en un momento dado luego me va a impactar un presupuesto ciudadano. ¿Se dan cuenta hasta dónde implica o hasta dónde llega las decisiones de ustedes como regidores? Ustedes planean toda esta situación, verifican cuáles son las prioridades y nosotros actuamos en consecuencia. Plasmamos de manera cuantitativa lo que ustedes han diseñado para que se detone tal vez de manera cualitativa. Pero vamos de la mano. Y toda esta información es parte de lo que se revisa del trabajo y actuación de ustedes. Entonces, cuando hablamos justamente ahora de la difusión a la ciudadanía de esta información, nos dice, el ente público va a elaborar como guste, de la manera que quiera, esta información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, yo aquí les tengo el ejemplo de lo que el presupuesto ciudadano que generó Tamaulipas hace algunos años. Vean cómo lo proyectó él. Recuerden, hablar de presupuestos ciudadanos es que cualquier ciudadano, cualquiera, pueda entenderlo. O sea, no significa que vaya para un nivel de ciudadano con maestría o con doctorado o con licenciatura, ¿no? Un presupuesto ciudadano es absolutamente para todos, ¿ok? Tamaulipas en aquellos años lo manejó de esta manera, ¿bien? Fíjense cómo lo ponen ellos. Ahora, Oaxaca en aquellos años lo hizo de esta forma. Fíjense qué curioso lo hizo Oaxaca. Voy a atreverme a manejar mi cursor. Puso un billete de 100 pesos. Fíjense qué curioso, ¿eh? El billete de 100 pesos lo puso de verde porque eso, eso significa, pero es que está muy sensible. Eso significa que es las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que ha recibido el estado de Oaxaca. Bien, pero dice, ¿cuáles son mis ingresos propios? Y miren,
el pedacito en el billete, este pedacito que ven en naranja, este chiquitito, son los ingresos propios. Y entonces dice, ingresos propios, yo solamente obtengo 5.4% del 94.6% que tengo de ayudas federales. Y esos son mis ingresos. Ellos lo plasman de esa manera. O sea, aquí y dice, y te digo cuáles son mis ingresos propios y de dónde vienen mis ingresos propios, ¿ok? Te estoy mencionando de dónde vienen justamente mis ingresos no propios, digámoslo de esa manera, para que te veas un ingreso total, ¿bien? Ahora, imagínense, esto es Colima. Colima lo plasma de esta forma, para que su ciudadanía lo entienda. Lo pone con dibujitos. Y entonces nos pone un pastel donde dice, en ese detalla, en el presupuesto ciudadano nos dice, en ese detalla, cuánto, cómo, dónde y en qué y por qué se va a gastar el dinero. Luego nos pone un cochinito donde dice, el presupuesto señala cuáles son las prioridades y los diferentes programas que se atenderán con ese recurso. Luego nos menciona justamente que va a incluir los sueldos a empleados y aquí nos pone justamente una gorra de policía. O sea, cada quien lo plasma de la manera que quiera, así también los municipios lo van a plasmar de la forma que sea, pero tienen que hacer esta difusión por internet. Tienen que dejar claro y establecido de dónde vienen estos recursos y cómo se van a gastar. Y sobre todo se tiene que dejar muy claro, y repito, la información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y las políticas. Y por último, vamos a ver el calendario mensual justamente del egreso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que este presupuesto de egreso se haya manejado de la manera adecuada y se esté detonando en ese ámbito. O sea, que no haya subejercicio. Que haya economía, sí, pero no subejercicios, sino que se vaya detonando todo esto para que se vaya dándose cuenta que efectivamente los programas y los proyectos se estén detonando. Aquellos programas y proyectos que se hayan planteado realmente se estén detonando. Por ello, entonces, tenemos, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de cómo lo están manejando algunos estados y algunos municipios respecto a cómo lo vamos mostrando. Yo les mencionaba, estuve apoyando, por ejemplo, en este ámbito de cultura de paz, he estado apoyando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahí he tenido la oportunidad de estar colaborando con el primer libro de policías, o sea, generado por policías, de sus circunstancias de vida en el ejercicio de sus funciones. Ya va a salir, en sí ese libro ya salió. Si ustedes van a la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya aparece este libro. Repito, sus autores son policías. Y entonces ahí se refleja lo que ustedes tuvieron a bien en una mesa de seguridad, detonar de programa y proyecto a beneficio, tal vez pensando en una jubilación de los policías, en una edad activa en la que tienen que estar en activo un policía, y el reflejo luego cualitativo del policía al hacer incluso este libro. Al mencionar, y a mí me gustaría que si me permiten luego se los comparto, para que escuchen, claro, son policías. Algunos de ellos nada más con secundaria o preparatoria. La manera de redactar es su forma muy particular. Algunos hicieron hasta poesía respecto de lo que viven. Mencionan claramente lo que pasa cuando un elemento, un compañero de ellos ha sido caído en servicio. Menciona su situación económica. Menciona la situación en que los quieren incluso extorsionar o los actos de corrupción que tienen que pasar. Son cuestiones tan interesantes que esto que ven aquí en el calendario de ingresos se refleja luego en las circunstancias reales de vida de servidores públicos. Entonces, cuando armamos estas cuestiones, es cuando podemos verificar justamente que si en realidad los recursos que se destinaron conforme a un programa o proyecto que se generó en una mesa de un regidor o regidora en el ámbito de seguridad, ¿cómo impacta? Esto a mí es lo que me gusta mostrarles, el resultado real, completo de las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que una rendición de cuentas, una transparencia de las finanzas públicas versa
totalmente en la calidad también del gasto. O sea, no nos vamos en este ámbito solamente a la numeralia, nos vamos justamente en cómo se demuestra esta calidad del gasto. Y entonces, ¿qué les puedo mencionar? Tenemos que dejar puntos establecidos de que se demuestre, se evalúe todo lo que ustedes hicieron de trabajo en estos ámbitos, cómo se generó para la ejecución de las finanzas públicas, para la ejecución del gasto, y cuál fue justamente el resultado en un ámbito también cualitativo de esta calidad del gasto. Bien, ahora, puntos difíciles en estos detalles. Y ahí es donde digo, me gustaría que se remitieran a este artículo que les menciono que escribí, bueno, esta entrevista que se me hace, para que revisen, yo sé que se valen las críticas constructivas, por favor, me gustaría que me las hicieran cuando lean ese artículo y el jueves me hagan estos comentarios. Repito, soy neutral, no me meto con detalles partidistas, yo soy una investigadora en este sentido de las finanzas públicas y esa es mi labor, y yo asesoro cualquier ámbito, vamos, de gobierno, pero me gustaría que tomaran en consideración esta lámina en específico. Nos dice, se incorpora la obligación de incluir los informes trimestrales en la cuenta pública, la información referente al ejercicio y destino del gasto federalizado e incluso el reintegro de los recursos federales no devengados. Dentro de ese artículo que les menciono, que se publicó el día de hoy, hay bastantes datos de recursos incluso federalizados. Lo peor que le puede pasar a un municipio, a un estado, es un reintegro del gasto federalizado. ¿Por qué? Porque entonces es muy fácil creer que entonces te van a decir municipio o estado, entonces ¿para qué te mando recurso si no lo necesitas? O sea, si me lo regresas, no lo ejecutaste, no lo utilizaste, la mayor parte de la situación puede ser porque no lo necesitaste. Y eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos en la administración pública es que siempre nos va a hacer falta gasto, o sea, recurso para gastar, porque las necesidades sociales son tantas que no se alcanzan a cubrir ni siquiera con una buena presupuestación. Ahora imagínense, estar regresando estos recursos es de cuidado. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Aquí está un ejemplo de Tamaulipas, cuando dice ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro. Y aquí es el primer periodo de 2014. Si se fijan, entonces tenemos programa o fondo, y aquí ya me dice fondo de aportaciones para la educación básica, o fondo de aportaciones para la infraestructura social, o el Fortamun, o cualquiera que ustedes quieran. Destino de los recursos, asistencia social en el Estado, o fortalecimiento para los municipios. Compañerita Janet, ¿tienes un proyecto? Si me ayudan, por favor, a silenciar el micro. Janet. Regidora Janet. Sí, Keila, la escucho. Le escucho, Keila. No te entendí. Janet. Perdón, doctora, fue un error. Sí, no se preocupe. Tenía una manita alzada, Keila, ¿sí? Fue un error, doctora, disculpe. No se preocupe. Bien. Y si ustedes se dan cuenta, entonces aquí tengo en el ejercicio de este trimestre el devengado y el pagado. Para mí esto ya me da suficiente idea de que en realidad se están detonando sí o no estos programas. Eso es algo que ustedes deben cuidar continuamente. Es parte de la información que ustedes deben estar certeros, que lo que ustedes tengan a bien mencionar en sus mesas de trabajo, en un pleno, que quede votado en un pleno de cabildo, vamos, ustedes tienen que analizar que realmente se estén cumpliendo justamente aquellos detalles que ustedes detonaron, que ustedes señalaron, que para ustedes son importantes. Y esta es parte de la información que ustedes deben tener a la mano respecto a esto. Porque este es, por ejemplo, un formato de Nayarit en específico, de un segundo trimestre, donde nos está diciendo cómo va este avance, vamos, de la información. Y por ello, entonces, debemos ser muy cuidadosos en el manejo de estos recursos federales. ¿Qué nos menciona la norma? Pues no podemos mezclarlos
¿Qué nos menciona la norma? Que tenemos que manejarlo incluso en cuentas bancarias específicas. ¿Qué nos menciona la ley? Nos menciona justamente la manera en que se tienen que registrar estos recursos y las etapas en que se tienen que detonar todos estos recursos, las etapas del presupuesto de egresos, vamos. Para eso entonces hay que precisar fondos, programas, convenios. El maestro Tonati nos decía justamente de todos los convenios que se estaban que a él le ha tocado generar directamente por sus funciones. Y entonces, cuando nosotros tenemos esta información detallada, es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque tenemos un fondo, un programa, un convenio, sé la cuenta en la que está, sé la periodicidad en la que estamos manejando estos fondos. De tal suerte, entonces, que en un formato simple y llano me puedo dar cuenta cómo está manejándose esta cuestión y lo que me faltaría es nada más verificar la calidad del gasto. Con esto entonces nos vamos ya directamente a la fase número 2. Ya tienen esta panorámica, pero ahora vamos a verificar la parte del control interno de la Hacienda Municipal. Y cuando hablamos del control interno de la Hacienda Municipal, cuidado. Lo primero que debemos tocar es el Sistema Nacional Anticorrupción. También a ustedes ya se les informó acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Y quiere decir entonces que yo quiero precisar estos detalles nada más en la situación del marco jurídico que se maneja justamente tomando en consideración las responsabilidades administrativas y penales que puede haber por la falta de todo lo que vimos en esta primera fase. Por supuesto, entonces, una de las cuestiones que se toman como consideración a fin de que se maneje este sistema anticorrupción es la de prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción sobre los recursos públicos. Por lo tanto, entonces, a partir del 18 de julio de 2016, se han dado las bases que van a servir de referencia para poder manejar esta cuestión. Y esto es una cosa muy importante que quiero que revisen. Fíjense las leyes que fueron creadas y las leyes que fueron reformadas en un marco jurídico nacional. Y entonces, en ese sentido, tenemos leyes creadas, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y su homólogo a nivel estatal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y una Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. ¿Se reforman cuáles? Una ley de coordinación, una ley de contabilidad gubernamental, una ley orgánica de la Administración Pública Federal, obvio con sus espejos estatales, una ley orgánica justamente de la Procuraduría General de la República y un Código Penal Federal. Bien, en ese punto entonces, si se dan cuenta, hablamos en el título quinto, en la primera fase, hablamos del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ya prevé sanciones en el título sexto de la misma ley y en sus artículos del 84 al 86, y ya prevé sanciones hasta de pena corporal. ¿Pero hacia quiénes? O sea, esa es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero así también tenemos otras normativas como las que les acabo de mencionar donde señalan y sancionan al servidor público. ¿Y qué hablamos de los servidores públicos? ¿Quién es un servidor público? Los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y toda persona que desempeñe un cargo o comisión de naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal o incluso estatal o incluso municipal. Los servidores públicos de los órganos constitucionales autónomos, obviamente el presidente de la República, perdón por la falta de ortografía ahí, los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia local y también los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales otorgan autonomía y los demás servidores públicos locales. O sea, aquí también van ustedes implícitos. Y nos menciona que hay principios rectores que debe observar el servidor público en su desempeño. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense este detalle. En el principio rector deben manejar ustedes disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, lo que acabamos de mencionar, eficacia y eficiencia. Bien. De tal suerte entonces que un órgano interno de control, conforme a las normas en las que esté establecido, o sea, la norma local, tendrá que aplicarla en la responsabilidad del servidor público. Por tanto, fíjense este detalle. El órgano interno de control, quiero que se vean en la parte naranja, nos dice, va a hacer afectaciones en el Poder Ejecutivo local por medio de la Contraloría del Estado, en el gobierno municipal, las Contralorías internas o sus equivalentes, y obviamente en los poderes legislativo y judicial y otros órganos autónomos del Estado, pues los contralores y sus equivalentes. Pero en el caso de ustedes, ¿quién puede hacer la primera observación? Estas Contralorías internas o los equivalentes en los municipios. ¿Bien? ¿Qué puede hacer de observación? Pues puede ser una autoridad investigadora por faltas administrativas. O puede ser una autoridad sustanciadora que en un momento dado, ¿qué va a revisar? O sea, va a ser la que va a investigar, a sustanciar según el ámbito de su competencia y van a dirigir un procedimiento de responsabilidades administrativas. E incluso pueden llegar a ser autoridad resolutora cuando ya hay faltas administrativas no graves y tendrán que sancionar esta falta administrativa y determinar la responsabilidad del servidor público en estas cuestiones. De tal suerte entonces que el diagrama de las Contralorías internas en el ámbito, ya hablando, en el ámbito municipal, tiene que irse en este sentido. El órgano interno de control debe tener autoridad investigadora, autoridad sustanciadora y autoridad resolutora. Les voy a platicar un detalle. En la administración pasada, su servidora le tocó en el municipio de Guadalajara capacitar a la Dirección de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? En el ámbito de los derechos humanos dentro del ambiente municipal. Y tuvimos que hablar con cada uno nos mandaban equipos de diferentes direcciones de ahí del Ayuntamiento de Guadalajara. Cuando les hablábamos de lo que se tenía del protocolo conforme a la Agenda 2030, que estamos asignados con ONU para cumplir con esta Agenda 2030, con los 17 ODS según corresponda, teníamos que decirle a los servidores públicos, este es el protocolo que vamos a seguir, cumplir con Agenda 2030 mediante los 17 ODS. Aparte de los Objetivos de Desarrollo Social, esta es la agenda que se tiene que manejar en un ámbito de cultura de paz enmarcada en derechos humanos. Pero si ustedes no lo cumplen, entonces viene esto. La mayoría de servidores públicos que fueron al curso del Ayuntamiento de Guadalajara desconocía este diagrama de la Contraloría Interna. ¿Qué tocaría como regidores? Esta información tienen que traspasarla. ¿Por qué? Porque el servidor público no sabe ni siquiera cuándo cae en una falta administrativa y qué va a pasar cuando un órgano interno de control le determine. Desconoce estas cuestiones. Y lo primero que ustedes deben verificar es que no haya este desconocimiento. Acuérdense, máxima constitucional, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de la misma y máxime como servidor público en este sentido. Entonces, este tipo de información donde decimos ¿qué se requiere en este caso? Debemos tomarlo en consideración. Caro, estoy ya sé a 2 minutos de cerrar. Maestra, para mencionarle eso y también recordarles a los participantes que vamos a tomar la captura de pantalla para el tema de la asistencia. Pues nada más a manera de cierre ahorita en el tiempo que nos queda restante y pues recordarles esa parte. Gracias. Sí, muchas gracias, Caro. Efectivamente, con estas diapositivas cierro, justamente quería llegar a este punto. Y entonces, fíjense los perfiles, experiencia y conocimientos que debe tener un órgano interno de control. Por ejemplo, en el área de investigación, debe conocer de administración pública, debe conocer de control interno, de auditoría, de fiscalización, debe conocer métodos de investigación. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de la auditoría forense gubernamental. Yo he tenido que aplicar estos métodos de auditoría forense gubernamental en los diferentes lugares donde he tenido que intervenir en ciertas circunstancias. Técnicas forenses o criminalísticas,
Fíjense, estamos hablando de servidores públicos en un ámbito de administración pública en estos puntos, y ya estamos hablando de técnicas forenses o criminalísticas. Tenemos que esta persona del área de investigación debe conocer de obra pública, de tecnologías de la información, de fiscalización gubernamental, de derecho civil, fiscal y penal, y de materia, obviamente, anticorrupción. En el área de la sustanciación, obviamente la persona tiene que tener un perfil de administración pública, de control interno, de auditoría, de fiscalización, de procedimientos administrativos, y debe conocer de materia anticorrupción. Y por último, estos son las competencias del órgano interno de control en este sentido, que debe tener justamente, que debe conocer cuándo debe actuar con cualquiera de estas tres facetas. Si es un órgano, repito, si es en un área de investigación, si es un área de sustanciación, o incluso si estamos ya en una autoridad resolutoria. Me gustaría que ustedes luego analizaran dentro del órgano interno de control de su municipio que se cubrieran estos perfiles, porque de alguna forma son quienes en donde se va a manejar este señalamiento, este posible señalamiento contra servidores públicos. Y si no se tiene los perfiles adecuados, posiblemente haya un señalamiento inadecuado contra un servidor público en el ámbito de sus funciones. Y esto nos daría un enorme dolor de cabeza en este sentido. Bien. Perdónenme que haya sido tan rápida, que no haya podido ser muy puntual en algunos detalles, pero ustedes saben que tenemos que acomodar perfectamente los tiempos a las agendas, y con esto concluyo yo esta primera fase. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Bien, tengo nada más que mencionarles que la segunda fase es totalmente práctica. Les voy a pedir, por favor, que como va a ser totalmente práctica, si pueden desde ahorita meterse a conocer la página del CONAC, www.conac.gov.mx. ¿Por qué? Porque el jueves que nos veamos, todo esto lo vamos a poner justamente en práctica, repito, y ustedes mismos van a ser quienes se conviertan en este área de investigación, en esta área de sustanciación, en el área resolutoria, quienes fiscalicen finanzas públicas. Les voy a poner ejemplos de diferentes municipios del país para que ustedes mismos hagan el ejercicio de fiscalización según las cuestiones que vamos a revisar. Bien, entonces paso los micrófonos a Caro, si quieres tomar el micro, por favor. Muchas gracias de antemano, y que tengan muy buen inicio de semana corta. Maestro Tonatiuh, de nuevo, mis respetos y muchas felicidades por su cumpleaños de ayer. Gracias, Ileana. Un gusto y muchas gracias por su exposición extraordinaria. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, maestra. Nada más, nos ayuda a dejar de compartir pantalla. Sí, es para exactamente. que todos aparezcan. Muy bien. Ya está, ya está. Listo. Ahora sí, si me apoyan en abrir sus cámaras todos, por favor, y sonreír. Vamos a tomar la primera fotografía a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, ya va la primera. Ahora va la segunda. Prepárense de nuevo. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, buen día. Buenos días a todos. Gracias, buen día. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buen inicio de semana. Gracias a todos. Saludos. Saludos.
Gracias por su asistencia. Un momento más, vamos a finalizar ya el espacio. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos atender.